Cuando el ego pierde poder, ¿quién lo toma? Pues la esencia, lo que verdaderamente somos, ¿eh? La energía y el poder que va perdiendo el ego, la estructura egoica, lo que es el sistema de pensamiento, esa energía y ese poder, lo vas retomando tu verdadera naturaleza, tu esencia, lo que tú eres, lo que siempre has sido. Pero ¿qué pasa si Dios se olvida de ser Dios? Imaginad por un momento que Dios se olvida de que es Dios. Pues pierde todos sus poderes. Aunque no los pierde, estos poderes quedan como velados, eclipsados, tapados, ¿eh? Porque Él mismo no recuerda sus poderes. Él mismo no sabe o no recuerda quién es realmente. ¿Veis? Eso es lo que nos pasa a los seres humanos. No recordamos lo que somos, ¿eh? Entonces nos confundimos creyendo ser otra cosa. Nos confundimos creyendo ser un cuerpo, una estructura de pensamiento, ¿eh? Un carácter, un personaje que defiende lo que piensa, que defiende lo que siente y demás. Y ahí pues sufrimos defendiendo una cosa que no somos. Hasta ahí bien, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? La auténtica realidad del ser humano pasa por ahí. Entonces, imaginaros lo que significa que nosotros nos hayamos olvidado de lo que verdaderamente somos, ¿no? Y es realmente lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Todavía la fuerza del ego, la fuerza de nuestro sistema de creencias, todavía está convencido de que tiene poder, y ese poder y ese convencimiento se lo damos nosotros mismos al olvidarnos de lo que somos. Esa es la realidad. O sea, yo soy una conciencia, la conciencia universal, o llámalo como quieras, la conciencia del ser, el ser mismo, y me olvido de quién soy. Y a partir de ahí un sistema de creencias, una programación, digamos que sobre todo se confecciona en la infancia, o empezamos a creernos en la infancia, en la adolescencia, empezamos a creernos que somos ese sistema de pensamiento, nos confundimos creyendo que somos eso y lo defendemos. Cada día de nuestra vida defendemos eso que no somos. Y eso que no somos, paradójicamente, nos causa todo nuestro sufrimiento. A partir de ahí aparece la gran desgracia humana, ¿no? El sufrimiento humano, y cómo nadie es capaz de salir de ese sufrimiento. Y entonces a eso que es tan maravilloso y tan grandioso como la felicidad y la paz, pues lo confundimos con momentitos o momentazos, ¿eh? De placer, de pasarlo bien. Y eso es lo que el ser humano llama ser feliz, ¿eh? Claro, como ya sabemos, esos momentos pues duran un tiempo, duran un día o 2 horas o 1 hora, o quizás si estás muy enamorado y el otro está todavía en la pasión contigo, pues te dura 1 año o 6 meses o 2 meses, pero luego todo pasa. Y entonces el ego se cuenta y se dice, ay, porque esto no dura más, ¿no? ¿Por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué las cosas duran tan poco, ¿no? ¿Por qué cuando yo estaba tan bien? Y eso es a lo que llamamos felicidad y a lo que llamamos la frustración, ¿no? De no conseguir o no tener siempre lo que queremos. Así funciona el ego y con eso toda la humanidad se confunde, ¿no? En ese funcionamiento engañoso. Lógicamente esa felicidad que buscamos pues no la vamos a encontrar ahí. Entonces no existe un periodo vacacional en el proceso de autorrealización. Es más, no solamente eso, sino que tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que enamorarnos de este proceso, de la verdad. La cuestión, como ya sabéis, no es querer estar bien, porque eso es lo que quiere estar el ego,
La cuestión es que estoy enamorado, me estoy enamorando de lo que soy, porque de vez en cuando siento lo que soy, me estoy enamorando cada vez más de ese momentito de quietud o de paz o de sentirme bien, que trasciende, ¿no?, el pensamiento, que va más allá de la mente. Estoy enamorándome de ese espacio consciente, de esa presencia consciente que soy. Y ese enamorarme, poco a poco, va a hacer que me enamore cada vez más. Por lo tanto, ¿quién quiere tener un periodo de descanso o de vacación con su enamorado o su enamorada? Nadie que esté enamorado o empiece realmente a enamorarse quiere descansar de ese amor. Por lo tanto, el proceso de la autorrealización tiene que ser un proceso hacia el amor, que es simplemente descubrir lo que somos, lo que siempre hemos sido. No hay que descubrir nada nuevo, es simplemente redescubrirnos, salir de la mente y de lo que nos cuenta la mente y empezar a sentir ese espacio consciente que somos. Y cuando por primera vez, aunque sea por un poquito, contactamos con ese espacio de paz, de amor, de felicidad, sentimos algo diferente. Realmente nos sentimos como muy bien, como muy relajados, como muy cálidos, como muy amorosos y queremos más. Cuando descubrimos ese espacio que somos, un espacio de amor, de paz, queremos más de eso. Y entonces ahí, normalmente muchas personas se suelen confundir, porque a lo mejor encuentran ese espacio de paz en un retiro budista o en un encuentro en la naturaleza con un grupo de personas, o en Eslovenia, en la montaña eslovena, o con un maestro con el que contactó en un momento determinado. Y entonces ahí el ser humano se confunde creyendo que ese amor o esa paz está en esos lugares o con ese tipo de personas o de encuentros. Y esto es falso completamente. Lo que nosotros somos está en todas partes. Vayamos donde vayamos, siempre lo llevamos con nosotros porque no es que lo llevemos, es lo que somos. La paz no es algo que haya que encontrar. La paz y la felicidad es lo que somos. Y esa paz y esa felicidad está completamente nublada, oscurecida, ocultada, eclipsada por las capas superficiales de la mente y del ego, por los problemas mentales y lo que nos cuenta y nos contamos, cuando nos confundimos con ello, lo que nos contamos. Esto lo vemos claramente cuando de alguna manera empezamos a observar nuestros pensamientos. Y podemos incluso en este momento dejar que aparezca un pensamiento. Y entonces podemos ver claramente que hay una distancia entre el observador que observa el pensamiento y el pensamiento mismo. Y ahí empieza la indagación, ¿no?, de quién soy yo. ¿Yo soy el pensamiento o soy el que se da cuenta, aquello que se da cuenta del pensamiento? Y fijaros, no solamente no soy un pensamiento, si no soy un pensamiento, no puedo ser una línea de pensamiento. Porque el pensamiento funciona de esta manera. Aparece un pensamiento y luego, si no estamos atentos, aparece una línea de pensamiento que se puede convertir en un discurso que puede durar una hora, en una narración sobre lo que está pasando, sobre lo que no tendría que estar pasando o sobre lo que tendría que pasar. Ahí es donde realmente, sin darnos cuenta, nos confundimos, nos identificamos con esa narración y con el protagonista o el personaje de esa narración y sufrimos las consecuencias de ese personaje. Y ese personaje, por ejemplo, aparece en forma de pensamiento, un primer pensamiento. ¡Oh, qué cansada estoy! ¡Qué cansada estoy! ¡Qué cansada me siento! Y si no estoy atenta
en ese primer momento, detrás de ese pensamiento va a venir una retahíla o una línea de pensamiento. Detrás de ese pensamiento le van a seguir otros pensamientos. Al pensamiento qué cansada estoy, le va a venir un razonamiento sobre ese cansancio que siento en el cuerpo. Y va a decir algo así: qué cansada estoy, estoy agotada, no puedo más. Por más que hago para relajarme no lo consigo. Esto tendrá que ver con las obligaciones que me pongo. Porque claro, tengo que ir a ver a mi madre. No voy a ir a ver a mi madre. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me voy a decir yo misma? Si no voy a ver a mi madre, tendré que ir a verla, y es mi madre. Pero es que no tengo ganas de ir a verla. Ya, no tengo ganas, pero bueno, iré. ¿Qué voy a hacer? Eso es un discurso que el ego se cuenta a sí mismo para no entrar simplemente en la culpa, en un sentimiento que ya mi madre se encargó de instaurármelo. Ella, esa misma, a la que me siento obligado a ir, normalmente es la que me instaura o me instauró ese sentimiento de culpa. Pero simplemente porque a la mujer ya se lo instauraron antes, o sea que no es problema de mi madre, es problema de la humanidad. Porque a mi madre ya se lo instauró mi abuela, y a mi abuela fue mi bisabuela, y a mi bisabuela fue mi tatarabuela, y esto es un problema humano, no es de mi madre, ni mío, ¿entendéis? Es el problema de la humanidad, que nos vamos contando cosas y vamos escapando de sentimientos como la culpa, o del miedo ilusorio, del miedo psicológico. Y así construimos una vida, y permitidme que lo diga así, miserable. Totalmente miserable. Evidentemente nuestro cuerpo físico pues se cansa de esta vida tan esforzada, tan exigente y tan miserable que tengo. Porque si no fuera miserable no me cansaría, el cuerpo no se cansaría. Porque realmente si tú vas a ver a tu madre y lo haces por gusto, tú no te desgastas. Lo que te desgasta es lo que te cuentas. Es el conflicto de tu narrativa. No tengo ganas de ver a mi madre y voy a ir a ver a mi madre porque no me queda más remedio que ir a ver a mi madre. ¿Entendéis? Eso es lo que desgasta y lo que cansa realmente al cuerpo. Porque que tú vayas a ver a tu madre no te desgasta. Lo que te desgasta es lo que tú te cuentas siempre sobre la realidad, sobre lo que está pasando. Y eso siempre lo hace el señor o la señora ego. Siempre lo hace la interpretación mental. O sea, no es malo lo que pasa. Lo que realmente desgasta es lo que el pensamiento se dice a sí mismo sobre lo que está ocurriendo. Y eso ya lo sabéis. Por lo tanto, toda nuestra energía tiene que ser en intentar comprender a nuestro pensamiento y amorosamente no hacerle caso. Amorosamente no hacerle caso. Y elegir realmente lo que yo vaya sintiendo desde mi propia sabiduría, desde mi intuición, desde el ser, porque el ser sabe lo que toca, el ser sabe que tienes que ir a ver a tu madre cuando tienes que ir, y sabe cuando no tienes que ir, que no tienes que ir. El asunto es saber distinguir entre lo que yo soy y lo que no soy. Lo que yo no soy es fácilmente distinguible en grupos de desarrollo personal, en grupos de autoconciencia. Empieza a ser fácilmente distinguible. ¿Por qué? Porque deja un rastro o una huella siempre de incomodidad y de miedo, como un sentimiento de mal gusto. Un mal gusto deja. Cuando yo he sido dominado por el ego, siempre me queda un mal gusto. Y esto todo ser humano es capaz de sentirlo. Y sobre todo, grupos como este, de autoconciencia, donde ponemos nuestro corazón para darnos cuenta de cuando caemos en la trampa. Si tú hablas con un amigo y tú te quedas con un mal gusto, y si te paras y tienes
verdadera intención de descubrir qué está pasando, tan solamente basta un rato para que te des cuenta qué ha pasado, para que te des cuenta si ese mal gusto te lo proporciona un sentimiento egoico, una culpa o un miedo o un no haberte cuidado a ti mismo. Eso lo sabemos. La conciencia ya está, tiene su puerta abierta, tiene una chispa suficiente para hacerte saber que en este momento, en ese mal gusto, estás totalmente dominada por el ego. Ya la conciencia te lo pone por delante. A partir de ahí solamente nos queda tener la honestidad de darnos cuenta, de tocar con ese mal gusto que sentimos en el cuerpo, donde quiera que esté, y primeramente darle un espacio a eso, comprender simplemente que automáticamente nos equivocamos, que tomamos un camino que nos ha dejado un mal gusto, que hemos sido de nuevo otra vez engañados por nuestro ego, y mirarnos tiernamente, es decir, mirar ese sentimiento, esa sensación que siento tiernamente. ¿Y quién mira ese sentimiento? Pues lo que tú eres, la conciencia misma. La luz mira a la luz que por un instante, por un momento se ha convertido en oscuridad. Porque cualquier sentimiento, da igual lo negativo que sea, un sentimiento de culpa no es más que una sombra que nubla mi propia luz. Detrás de cualquier sentimiento negativo está la luz y está lo que yo soy, siempre. Cualquier actor puede desempeñar cualquier papel, y por muy oscuro que sea el papel del personaje que desempeñe, el actor siempre está presente. Finalmente, aunque interpretemos un personaje de un psicópata en una obra de teatro o en una película, siempre, siempre, siempre vamos a saber que detrás de ese personaje que estamos interpretando está la luz que soy, está la esencia, en este caso el actor. Cuando empiezo a comprender que no soy el personaje, sino que soy el actor o la esencia, esto ya es importante. Y empiezo a comprender quién soy y me voy enamorando de eso que soy. ¿Y sabes por qué me estoy enamorando de eso que soy? Porque eso que soy es lo que busco desesperadamente. Eso que soy, inherentemente, es la paz y la felicidad. Me doy cuenta que lo que yo realmente estoy buscando es a mí mismo, a mí misma. Y siempre me he estado buscando. Pero estaba simplemente confundido y buscaba fuera de mí o buscaba donde no me podía encontrar. Y no me podía encontrar y no me puedo encontrar porque no me puedo ver con los ojos. Entonces sigo buscando en personas, en relaciones, en experiencias, en sustancias. Sigo buscando una felicidad que no la voy a encontrar jamás en un objeto o en un elemento del mundo. La felicidad está cuando yo simplemente relajo mi atención y en vez de sentir que la felicidad está en esta persona, en esta situación, en esta cosa, en el mundo, empiezo a darme cuenta de que la felicidad ya está aquí, porque la felicidad soy yo. La paz no es algo que tenga que buscar. La paz soy yo cuando me siento verdaderamente. Y no puedo sentir la paz a través del pensamiento. Por eso, de alguna manera, la mente, la cháchara o el discurso mental tiene que apaciguarse para que yo pueda sentir un poquito lo que soy. Porque lo que
consigue la cháchara mental, la agitación mental, la mente que no para, el ego, que no para de discurrir, de interpretar, de comparar, de juzgar, lo que consigue, esos nubarrones incesantes de pensamiento, lo que consiguen es ocultar la paz que somos. Cuando la mente se calma, cuando conseguimos, simplemente porque nos paramos y abrimos, simplemente nos relajamos, relajamos el foco de nuestra atención, no miramos hacia afuera, sino simplemente dejamos que el foco de la atención se relaje totalmente. Entonces conectamos con esa paz del momento presente, con la paz que soy, que siempre está presente y que a veces no podemos sentir porque estamos en la cabeza, porque estamos discurriendo, pensando, porque el pensamiento nos tiene atrapados, atrapadas. Necesitamos este tipo de encuentros simplemente para sentirnos, para sentir un momento de paz. Y el grupo nos lo proporciona, ¿no? Este tipo de encuentros nos lo proporcionan, pero no es el lugar. No es que el maestro sea maravilloso, que lo es, por supuesto. No es eso. No se trata de confundir tu paz con un lugar o con una persona. Se trata que quizás algún lugar o una persona te puede ayudar a que tú conectes con esa paz que eres. Si te sigues contando que la paz está fuera en algún lugar o te lo va a dar alguna persona o alguna cosa, te vas a seguir engañando completamente. El auténtico maestro siempre te va a decir que la paz eres tú. Siempre. Siempre te lo va a poner por delante. Y aunque tú sientas la paz que hay en ti a través del maestro, la paz eres tú. No busques la paz en ningún sitio, en ningún lugar determinado, en ninguna sustancia, en ningún ritual, en ningún templo. Porque ahí simplemente igual encuentras tu paz. Pero si te confundes y te crees que el templo, el ritual o la persona en cuestión es lo que te está dando esa paz, entonces te apegarás a un sitio, a un lugar, a una persona, a una sustancia y te perderás. Estarás otra vez confundida, confundido. Porque la paz no se encuentra, la paz es lo que tú eres. Más allá de tu narrativa, de tu cuentacuentos, de tu discurso dramático, más allá de toda esa historia personal que tú llamas yo, más allá de eso está la paz que eres. Ese es el objetivo de estos encuentros que hacemos regularmente. El objetivo de estos encuentros es sentir la paz que soy. Y está aquí. Está aquí porque vayamos donde vayamos, siempre la llevamos, porque es lo que somos. Vamos a celebrar la Navidad la semana que viene. La Navidad es el nacimiento, simboliza el nacimiento de Cristo. Y Cristo simboliza la paz, la conciencia crística, simboliza la paz que somos, el amor y la felicidad. Y eso es lo que simboliza la Navidad, el nacimiento de la conciencia crística. Desgraciadamente esto se ha ido desvirtuando completamente y lo que buscamos
es simplemente pasarlo bien, reunirnos con los amigos o amigas o con la familia y ponernos hasta aquí, de comida y de bebida. Y algunos pues van a la misa del gallo, creyendo cuestiones que se escapan de la paz que somos, creyendo en un ritual, creyendo en una normativa que dices que tienes que ser de una determinada forma, que tienes que tomar ciertos dogmas para entrar en un reino de los cielos que parece que no se sabe dónde está, pero está en otro lugar. Total, que pocas personas en este planeta, en este mundo, se dan cuenta de celebrar o saber realmente qué es la Navidad. La Navidad simboliza la paz que eres, el surgimiento, el encuentro contigo mismo, contigo misma, con tu verdadera esencia, con tu verdadera naturaleza, con lo que tú eres. Esa tiene que ser la auténtica Navidad. Tiene que ser un encuentro, un enamoramiento contigo, con la conciencia que eres. Esa presencia consciente que está aquí, más allá de sentir o creer que somos un cuerpo y una estructura de pensamiento que llamamos yo, que llamamos ego, es sentir nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo. Y el yo está inundado, porque son sus cualidades de paz, amor y felicidad. La Navidad es el encuentro contigo, con tu verdadera esencia. Normalmente la Navidad, además de pasarlo bien y comer mucho, nos proporciona muchos conflictos. Porque ahí cada uno está completamente confundido, creyendo que yo soy yo y tú eres tú. Y entonces a veces nos juntamos con gente que puede ser un cuñado. Normalmente los cuñados son peligrosos. O una suegra. La suegra y los cuñados o los concuñados, eso hay que tener cuidado en la Nochebuena, o en el fin de año. Porque esto nada más que lo vemos una vez al año. A la suegra no, a la suegra la vemos más veces, pero al concuñado ese pesado que tenemos, que nada más que lo tenemos que soportar una vez al año, este lo tengo que soportar, el día de Nochebuena o el fin de año, uno de los 2 días por lo menos. Y ahí está el peligro, porque yo no veo la esencia de mi concuñado, lo que estoy viendo es a mi concuñado. No me estoy viendo, no estoy viendo la esencia que soy, lo que estoy viendo es un grupo de personas que nos juntamos una vez al año, o alguna vez más, pero sobre todo en esa fecha por compromiso, como que tenemos un pacto implícito de juntarnos. ¿Para qué? Pues para juntarnos, porque nos han dicho que nos tenemos que juntar, porque para eso nos llaman que somos familia o algo así. Y aunque no tengamos de juntarnos, pues nos juntamos. Y aunque no me mire bien a mi hermano siquiera, porque a mi hermano no lo miro muy bien y él me mira muy bien a mí, pues para no darle disgusto a mamá, pues me junto con mi hermano y hago como una especie de paripé. Y claro, el problema está en que esto, que es ciertamente un conflicto, cuando yo hago algo que no quiero, aparece cierto conflicto más grande o más pequeño, esto, más lejos de ser una celebración, se puede convertir en un peligro, en una amenaza. Cuanto menos te puede acatarrar. Cuanto menos. Porque claro, por aquello de que yo voy con un conflicto emocional encima, en un día tan importante voy con ciertos conflictos, porque además vamos a ver que es tan gracioso, a ver qué se le ocurre esa noche, a ver si le da otra vez por mí, o a ver si se mete con mi hijo, en vez de meterse con el suyo. Cuando este tipo de cosas aparecen, normalmente, como ya llevo un conflicto, estoy abierto en ese conflicto a que mi sistema inmune esté como un poco ahí débil, un poco deprimido, ¿sabéis? Y todo esto es inconsciente, porque claro, la gente no sabe esto, todo está en el inconsciente. Y ahí yo, casi sin darme cuenta de lo que hago, pues me meto en
en esa vorágine, en eso que llamamos Nochebuena, la comida o la cena de Nochebuena, o la comida de Navidad, o la otra comida, la comida de la cena de fin de año, o la cena de Año Nuevo, o la comida del trabajo de antes de... Y nos metemos ahí en ciertas cosas que igual ni nos apetecen, ¿entendéis? Y entonces cargo con mi conflicto y claro, mi cuerpo, que se expone a eso y que mi cuerpo simplemente lo que quiere es vivir, estar tranquilo, alimentarse lo justo, beber lo justo, lo que necesita, estar tranquilo, pues la mente, el ego, se impone la obligación de asistir a este tipo de cenas, almuerzos, compromisos, donde por lo menos uno de los que asisten me rayan, por lo menos uno. Puede ser mi hermana, puede ser mi cuñado, puede ser mi suegra, quien sea, o mi padre, o el niño de mi hermana. Porque claro, estos personajes tienen una cualidad y una característica, que no sé cómo se las arreglan, pero son capaces de ponerme en carne viva mis heridas infantiles. Y así sucede que este tipo de celebraciones, más allá de ser celebraciones, a veces se convierten en auténticos rollos, que por lo menos igual nos dan luego un catarro o una gripe. Y en estos tiempos igual hasta nos ayudan a coger el COVID. Así que de cara a estas fechas que vienen, yo lo que os recomendaría sería que fuerais a gusto, que mirarais simplemente a las personas que allí se reúnen de otra manera y que hagáis una preparación para mirar de otra manera. Porque al final todo es como tú miras. Si no estás atenta, pues inevitablemente te vas a meter en el personaje egoico, que tiene cierto resentimiento, ciertos miedos, cierto enfado ahí escondido con personas de tu familia o amistades. Y desde ahí pues te expones a tener un conflicto emocional, a que tu sistema inmune esté deprimido, a que puedas, digamos, poner tu granito de arena para ese catarro que te va a durar ya hasta después de Reyes. Entonces, o bien vas con esa mirada, o bien te preparas para mirar, para mirarte, para saber lo que eres. Una conciencia que es una, que no hay dos, porque todos somos uno. Y aunque parezca que los sentidos nos dicen que somos muchos y que estamos separados, esencialmente todos somos uno, todos somos lo mismo. Y esto no es más que una proyección de la mente de Dios, para que finalmente Dios, no tú, porque tú no existes, tú eres como una especie de apariencia en la mente de Dios, para que finalmente Dios se despierte y se dé cuenta de que se olvidó de que era Dios. Dice la religión que nosotros somos los hijos de Dios. Si queréis lo dejamos así, pero un hijo de Dios está hecho a imagen y semejanza de su Padre. Por lo tanto, Dios y yo somos lo mismo. Como decía San Juan de la Cruz, creo que era, que él se daba cuenta de estas cosas, era un místico, decía, Dios soy yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Y se refería con este yo, último yo, al ego. Somos lo que somos y no sabemos lo que somos. Tan solamente nos toca descubrir realmente quién somos. Una y otra vez preguntarme quién soy realmente. Soy el cuerpo, soy una historia personal, soy el número de mi DNI, el nombre que me pusieron, soy los pensamientos, o este tipo de sentimientos que aparecen y desaparecen, soy una emoción, soy una sensación en el cuerpo. ¿Quién soy? Realmente, ¿quién soy? Nos toca enamorarnos de esta investigación tan maravillosa, de investigar realmente quién soy. Cuando se produce ese proceso de enamoramiento, entonces es cuando no podemos tomar vacaciones. Es imposible que yo quiera descansar
del alma, vamos a llamarlo así, o que yo quiera descansar, mejor dicho, de mí. No puedo descansar de mí porque es imposible descansar de mí, porque no es algo separado de mí, porque en mí es lo que soy. No puedo separarme de mí, ni puedo descansar de mí. Y siendo simplemente paz, amor y felicidad, ¿cómo voy a querer descansar de mí, aunque pudiera? Cuando te das cuenta de que eres Dios, te enamoras de Dios y te das cuenta que Dios eres tú. Mientras, pues vas a intentar tomar periodos vacacionales y descansar de Dios. Y eso lo hace el ego. Normalmente el ego dice, necesito un descanso. En los procesos de autorrealización, o en la gestal o de autoconocimiento, el ego se cuenta que necesito parar, necesito un descanso. Y hay algunos compañeros, algunas compañeras que me han dicho, Sebastián, yo voy a seguir más adelante, pero ahora necesito parar, necesito un descanso. ¿Quién necesita el descanso? El ego, ¿no? Para meternos de nuevo en la trampa. Para que otra vez volvamos al mismo lugar donde comenzamos, para que el ego coja el poder que ha ido perdiendo gradualmente, para que de nuevo nos tenga en su poder. Y finalmente lo único que vamos a conseguir es no conocer a Dios, no conocerme. En el templo de Delfos apareció una inscripción, estamos hablando de antes de Cristo, y en el portal del templo ponía exactamente, conócete a ti mismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Conociéndonos a nosotros mismos. Yo creo que lo ha aprendido, por decirlo de alguna manera, ¿no? No ha aprendido, sino lo experimentado, no hay quien no lo quite, ¿no? Pienso yo. Lo experimentado no te lo quita nadie porque es una experiencia. El acercamiento, en el conocerte a ti misma. En el conocerte a ti misma, date cuenta de una cosa, que al principio, en las primeras etapas, en los primeros años, diría yo, de ese autoconocimiento, empiezas a ver luz, empiezas a tener cierta claridad de quién eres realmente. Empiezas a investigar, a hacer un proceso de autoindagación que se llama, y empiezas, por un lado, empiezas a cuestionarte realmente si yo puedo ser un sistema de pensamientos o eso que llamo carácter, ¿no? Temperamento. ¿Realmente yo soy eso? ¿Realmente yo soy un cuerpo o soy algo más, ¿no? Empieza ese periodo de cuestionamiento. Y hay momentos donde tienes cierta claridad y empiezas a sentir y a creer que no puede ser eso simplemente. Empiezas a conocer tu verdadera naturaleza. Pero durante bastante tiempo, ese conocimiento y esa chispa o esa llama se va a alternar con el poder del ego. De manera que yo a veces me voy a sentir lo que soy realmente y voy a sentir mucha tranquilidad y mucha paz. Y a partir de ahí se abre un proceso donde la vida, donde tú mismo o tú misma, te va a poner por delante cuestiones que tienes que aprender y soltar. Cuestiones que te nublan la capacidad de saber quién eres. Traumas, heridas infantiles, confusiones que tienes, asuntos pendientes, digamos, una serie de identificaciones que tienes en tu cuerpo, en tu psique, ¿no? Una serie de creencias que empiezan a cuestionarse y que la esencia empieza a cuestionar. Pero el ego, con el que todavía te identificas, él va a hacer su trabajo para que de alguna manera tú sigas creyendo en ese personaje. Date cuenta que el ego representa el miedo infantil.
Y el niño y la niña pues se sintió identificado con ese personaje y con ese miedo. De manera que tú tienes todavía mucho miedo dentro, mucho miedo de distintas clases. Entonces tu propio miedo, ese sistema egoico que es puro miedo, que es miedo psicológico, va a construir una resistencia, o sea, ya tiene cierta resistencia a descubrir la verdad. Porque has construido tu vida en base a esa estructura de pensamiento, que es miedo en sí. Entonces, te da mucho miedo salir de ahí, porque no sabes lo que va a pasar. El ego dice, y si yo no soy quien creo ser, ¿quién soy realmente? Y eso al ego le produce mucho miedo. Entonces se produce una resistencia egoica. Eso va a durar durante un tiempo. Y ahí es donde está esa alternancia, ¿no? Donde yo por un momento sé quién soy y por otro momento me nublo porque mi hija me dijo esto y me meto en una película. Claro que la llama no se va a perder, la llama está ahí. Pero el diablo, que simboliza al ego, va a intentarlo hasta última hora, hasta que ya no tenga fuerza. A medida que la luz, que la conciencia, que la esencia toma poder, a medida que la luz va apareciendo cada vez con más fuerza, el ego, la sombra, la oscuridad, la estructura de pensamiento, va a perder ese poder. Entonces justo ahí es cuando ya estamos en la escalera mecánica. Tardaremos más, tardaremos menos, pero ya estamos en manos de la gracia. Pero mientras que eso no ocurra, tenemos ese peligro de olvidar todo lo que hemos avanzado y de alguna manera cubrirlo. El ego o el diablo se va a encargar de cubrir toda esa luz que soy con su propia oscuridad. Realmente la oscuridad es una ilusión, pero el ego ya se encarga de engañarte y hacerte creer que no es una ilusión, que es real. Y de ahí viene, por ejemplo, cuestiones como, ¿pero tú qué me estás diciendo? Que mi hija la ha dejado el marido porque lo tenía que dejar y que eso es lo que tiene que ocurrir y que lo que tiene que mirar es tu hija que ha puesto ella para que la dejen. Pues el ego con su hija no parte pena, ¿eh? Por ejemplo. Cuando sale la hija por medio y el daño que le han hecho a su hija, el ego ya ahí te atenaza y te cuenta una historia y te dice, pero esto cómo va a ser, ¿no? Yo cómo voy a tener amor y yo cómo voy a mirar bien a este fulano si este es una mierda y no sé qué, y ahí me voy contando una historia y aparece una cosa que se llama rencor, resentimiento, odio. Y esas son las herramientas que tiene el ego para sacarnos de la luz. Porque la luz es unidad, es amor. Cuando realmente sabemos que somos la luz, entonces sabemos que toda persona que aparece en tu película, que todo personaje que aparece en tu sueño, que toda circunstancia está totalmente medida, totalmente ajustada y concebida para que tú algún día te des cuenta de quién eres realmente.